Bien, buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la sesión de lanzamiento del nuevo libro del profesor Diego Otero, cuyo título es Gastos de Guerra en Colombia. Entonces, quiero dar primero un saludo a quienes nos acompañan, el profesor Otero, también el comentarista que va a ser Camilo González Pozo, exministro de Salud, y también nos está acompañando la rectora de Uniciencia, Sara García. Antes de iniciar, quiero sintetizar, si así se puede, brevemente la trayectoria que ha tenido Diego, a quien conozco desde cuando él era estudiante de la Universidad de los Andes y yo era profesor de la Facultad de Economía y director del CEDE y después decano. Diego comenzó su trayectoria investigativa con unos, es decir, tiene dos campos de interés principales, que son la planeación energética en Colombia, primer campo, y el segundo campo es el conflicto. O sea, su obra se puede identificar plenamente y ha tenido continuidad, o sea, no es un conjunto de trabajos aislados, sino es una obra que ha tenido una secuencia. Quiero mencionar algunos de sus trabajos. Voy a mencionar el que hizo en 1979, en el cual participé yo también, como en la Universidad de los Andes, que se llama Análisis de los impactos regionales de 3 complejos industriales. Recuerdo yo mucho que Diego desde un comienzo quería ver cómo se había formado el complejo industrial de Barranca y cómo eso había formado la misma ciudad, que era una inquietud realmente nueva en Colombia, y entonces hizo ese primer trabajo que se publicó en ese libro. Luego, en los Andes también, organizamos en el año 82, en el año 81, Colombia y la crisis energética, que fue un foro internacional en el cual publicamos un libro que felizmente todavía se consulta. También Diego después hizo el análisis del Plan Nacional de Integración de los planes de desarrollo en Colombia en el 82, bases para la formulación de una política energética en Colombia, 1987, y posteriormente Estado o barbarie, hay que reducir el tamaño del Congreso en Colombia, Estudio Mundial Comparativo en Uniciencias. Es un trabajo realizado, creo que cuando se creó Uniciencias en el año 2003 y que comenzó a fundamentar la investigación de Uniciencias. Posteriormente, las cifras del conflicto en Colombia, Uniciencias, Corciencia e Indepaz en el año 2007. Posteriormente, la capitalización y descapitalización de la empresa de energía eléctrica de Bogotá en el año 2007. Más adelante, en el 2010, las relaciones militares de Estados Unidos y Colombia, en el año 2010.
posteriormente las muertes del conflicto colombiano, Universidad Central 2010, historia de la fundación de Barranca Bermeja y el papel del petróleo, donde retomó su trabajo germinal sobre el complejo industrial, y ISAGEN, empresa estatal estratégica y rentable, no hay que venderla, en donde Diego pues, ha defendido el interés nacional y el interés del sector energético. Entonces me parece que lo que él va a presentar hoy hay que verlo dentro del marco de una obra que se ha venido construyendo y que yo he seguido muy de cerca, porque la vi nacer y por eso he tenido un interés personal en los trabajos que él hace. Diego es ingeniero electricista de la Universidad de los Andes, posgrado en Economía de la universidad, que fue cuando nos conocimos, y doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania. Ha sido viceministro de Minas y Energía, gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, jefe del Programa de Planificación Energética de OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, y subdirector del Departamento Nacional de Planeación, además profesor de varias universidades, Los Andes, Javeriana, Nacional, Rosario, fundador y director de la Corporación Universitaria Uniciencias, y se ha desempeñado como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Central. Entonces, pues nosotros aquí en la academia nos sentimos muy complacidos que él, como miembro de número de la academia que es, haga aquí con nosotros y con ustedes el lanzamiento del libro. Entonces le doy la palabra a Diego. Buenas noches, doctor Edgar Reis, secretario de la Academia de Ciencias Económicas, doctor Camilo González Pozo, director de Paz, doctora Sara García, rectora de Uniciencia y asistentes. El libro que voy a presentar hoy, que se llama Gastos de Guerra en Colombia, tengo que explicar primero a qué me estoy refiriendo como gastos de guerra. Me refiero fundamentalmente en este libro a los gastos del gobierno nacional para enfrentar el conflicto de 1964 a 2016. Aquí entonces no están las cifras de cuánto han gastado otros actores, por ejemplo, los paramilitares. La insurgencia pues también gasta recursos para el conflicto, ¿no? El sector privado también tiene que hacer erogaciones para defenderse de los diferentes actores, ¿no? No hay, por ejemplo, aquí se presenta ningún gasto sobre costos del conflicto, costos de la infraestructura. Por ejemplo, solamente me concentro en lo que son los gastos del gobierno nacional. Y hago después una referencia a lo que se llama el Plan Colombia, que tanto se ha gastado, o la ayuda militar de Estados Unidos. Ese es el índice del libro, pero no quiere decir que yo me dedique a cada uno de esos puntos, porque sería interminable. Pero en esto hay que tener cuidado con la terminología y la metodología, porque se habla mucho la gente dice gasto militar, gasto en defensa y seguridad, o gasto en la guerra, y no son siempre los mismos. Cuando se habla de gasto militar, normalmente se habla en otra terminología, gasto en defensa y seguridad. Gasto en defensa y seguridad son los gastos que corresponden a las Fuerzas Armadas, es decir, a la aviación, a la Marina, al Ejército y a la Policía Nacional, que en otras partes, o en otros conceptos, se llama gasto militar.
Gastos, en el caso colombiano, hay otros gastos que hay que incluir, que normalmente no se tratan. En un conflicto de 52 años como nuestro, mire, si lo pensamos 70 años desde el 46, llevamos el conflicto, 46 al 2016 son 70 años. Y si uno mira, si le agrega eso, los 3 años de la guerra, los 1000 días, los 9 años de guerra de independencia y todas las guerras civiles del siglo XIX, prácticamente de estos, ¿cuántos años tenemos ya de independencia? 206 años, casi la mitad, este país ha estado en conflicto o en guerra. Que eso es un dato bastante sorprendente cuando uno lo compara con otros países del mundo, que no ocurre eso en todas partes. En el caso colombiano, yo agrego como gastos de defensa y seguridad, y ahora quiero dar gastos de guerra. Resulta que no todo lo que es gasto de defensa y seguridad sea el gasto de guerra, es el gasto para atender el conflicto. Es un aspecto metodológico que voy a avanzar más, porque otros podrían decir, no, hay que considerar todo el gasto militar como gasto para la guerra. En el caso colombiano, además, yo agrego lo que llamo gastos de justicia y otras entidades para la guerra. Porque hay entidades del Ministerio de Interior, del Ministerio de Justicia, que de alguna forma tienen que ver con la guerra, tienen que gastar recursos para la guerra. No todos los gastos de justicia, por supuesto, una proporción de ese gasto, que es lo que yo he incluido aquí, basado en un estudio del investigador Garay, que hizo una determinación, bueno, cuánto de justicia se dedica a atender el conflicto, que más o menos llega a un cálculo del como de 30%. Entonces, yo agrego aquí también ese porcentaje para calcular lo que llaman gasto de guerra. Y todo el gasto de defensa y seguridad no lo asumo para la guerra. Ahí más adelante explico. Hay aspectos metodológicos de qué es gastos en defensa y seguridad. Mire, aquí en otro mundo, muchas veces, el mismo ejército comete ese error. Él coloca gastos en defensa y seguridad, todo lo que corresponde a las Fuerzas Armadas y de Policía y todas sus entidades. Por ejemplo, incluye en el gasto de defensa y seguridad las empresas comerciales e industriales del Estado, por ejemplo, industria militar, Satena, una cantidad de entidades no tienen que ver con la guerra. Y sobre eso hay una discusión metodológica, hay diferentes metodologías. Yo ahí muestro varias, 6, que consulté. No todas coinciden de qué es gasto de defensa y seguridad. Por ejemplo, ¿cómo considerar defensa civil? ¿Como gasto en defensa y seguridad? Pues no todas las metodologías incluyen gasto en defensa civil como gasto militar. El club militar, no, eso no es gasto en defensa y seguridad. Otros, por ejemplo, otras metodologías no incluyen las pensiones como gasto en defensa y seguridad. Entonces, yo mire eso, y al final, yo no explicar todos estos aspectos metodológicos, está escrito algo en el libro, tomo como gasto en defensa y seguridad un intermedio entre la metodología del DNP y la metodología del Ministerio de Defensa. La metodología del DNP es muy restrictiva, la metodología del Ministerio de Defensa es demasiado amplia, y yo consideré, por ejemplo, quité todas las empresas industriales y comerciales del Estado, que las incluye el Ministerio de Defensa, y no incluye la defensa civil. O sea, una serie de entidades que no. A la hora de verdad, algunas de esas no dan mucha diferencia, pero de todas maneras, uno cuando ve los informes de todas estas serie de entidades, sobre el gasto militar en Colombia, no consigue ninguna propuesta, porque como todas tienen un concepto metodológico diferente, entonces yo calculé como defensa, como metodología de gasto en defensa y seguridad, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero sin incluir las empresas industriales y comerciales, sin incluir la defensa civil y otras entidades. El trabajo más importante aquí fue estadístico. Mire, en Colombia es un problema, porque cuando queremos hacer investigación, la base estadística de este país es muy mala, muy difícil. Mire, prácticamente uno gasta casi hasta el 50%, hasta el 70% buscando los datos, creando los datos, haciéndolos, rectificándolos, corrigiéndolos, cubriendo años que no hacen. Pues, este trabajo yo creo que gastamos 60-70% del tiempo fue en la parte de datos. Mire, es que nosotros hicimos los cálculos del 1964, 2016, año por año, para 30 entidades.
desde el 64, que no siempre todo está disponible. O sea, estos datos de gastos de presupuesto, y resulta que los que conocen la técnica presupuestal, hay diferentes conceptos. Que gasto efectivo, gasto en caja, más reservas, que gasto de presupuesto. Nosotros, yo tomé en lo posible todo lo que era gasto de presupuesto aprobado por los gobiernos, por el Congreso, ¿no? También hay problemas, porque durante el año hay adiciones, hay cambios de concepto, porque se permite hacer traslados, o hay disminuciones de presupuesto. Entonces todo eso tuvimos que investigarlo, ¿sí? Tratamos que las cifras fueran consistentes, tratando de ser el mismo concepto. A veces nos tocó llenar huecos, porque no estaban todos los datos, teníamos que hacer supuestos para hacer que tuviéramos la serie completa de 1964 a 2016. Entonces, eso en cuanto a aspectos previos. Miremos los resultados. Primero vamos a mirar los resultados globales y luego tratar de desmenuzarlos un poquito, ¿cierto? Miremos cuál es el gasto de defensa y seguridad. Solamente defensa y seguridad, el concepto, todo lo que se gasta en defensa y seguridad, independientemente si algo no se gasta para la guerra. Pero miren los datos ustedes que son bastante importantes, ¿no? De cuánto gastamos en el país. No sé la gente qué le gusta más, mirar la cifra en pesos o en dólares, o corrientes o constantes. Pero si lo miramos en dólares constantes del 2014, gastamos en defensa y seguridad, hemos gastado, incluyendo este año, con algunos supuestos que hicimos, 232.733 millones de dólares. Creo que es una cifra bastante alta, ¿no? Y en pesos constantes de 2014, 508.227 miles de millones, digamos 508 billones. El presupuesto nacional para el año 2017, 226 billones. O sea, esto es casi 2 veces el presupuesto del año 2017. Pero esto es todo lo que gasté en defensa y seguridad. Y aquí está, en la siguiente, cómo ha variado eso. Un dato que siempre utiliza es cuánto representa ese gasto como proporción del PIB. ¿Sí? Miren ustedes. Observen ustedes dónde aumenta. O sea, Colombia, desde el año 64, se caracteriza porque el gasto en defensa y seguridad es alto. El 2,5%, fíjense, en el 64, ¿no es cierto? Hasta 70, sube un poco a 3 y algo, baja, digamos, y a partir del 90, ustedes observan, comienza esto a subir fuertemente. A partir de los 90 comienza a subir fuertemente, pasando casi al 4% del punto máximo de defensa y seguridad. Lo siguiente. Esto es una comparación de cómo es el gasto militar por regiones. Lo mismo, como por ejemplo el PIB. Esto es tomado de una entidad que se llama CIPRI, que es una entidad que se encarga de estudios de defensa, que está localizada en Estocolmo, que hace muchos estudios de defensa, ¿no? Eso es del año 2001, no cambia mucho al año 2014, todavía no hay datos. Ustedes miren por regiones de mayor a menor, ¿cómo está la cosa, no? Pues claro, en Medio Oriente, 6.3% gastan en defensa y seguridad como proporción del PIB. O sea, todas esas monarquías feudales de petroestados, ¿no? Estados Unidos, 3%, es de los más altos del mundo, 3%. Europa Central y Oriental, 2,7%, África, 2,1%, Latinoamérica, 1.3%. O sea, Latinoamérica es una región del mundo que gasta menos en defensa y seguridad, digamos, el gasto militar, en otras palabras, ¿no? Latinoamérica. Sigamos. Gastos de justicia a otros. Después de tener ese dato de gastos de justicia a otros, para saber cuánto gastamos en justicia en el país. Y el aumento de los gastos de justicia es impresionante. A partir del siglo XX, 2000, es impresionante.
Y eso como que no hay ninguna correlación con la eficacia de la justicia, ¿no? Porque un aumento más fuerte que el gasto militar, el de justicia. Y no hay ninguna relación con la justicia en este país, con la eficiencia de la justicia. Mire cuánto se ha gastado en justicia, que es bastante, de todas maneras. En dólares constantes de 2014, 76.369 millones de dólares. Y en pesos constantes de 2014, 164.734 millones de pesos. Es bastante. Una cifra bastante. Y hay una gráfica que quiero muestro históricamente cómo ha sido. Ahora, gastos globales, o sea, cuánto gastamos ya en gasto militar y en justicia. Claro, la cifra es impresionante, ¿no? En dólares, 306.363 millones de dólares. Es una cifra altísima. Mire, entre esos dos gastos, el gasto militar y el gasto de justicia, yo creo que eso representa el 20% del presupuesto nacional. Esos dos gastos, justicia y gasto militar. Y si le agregamos el gasto en deuda, pago de la deuda del país, externa o interna, intereses, pago de capital, es casi otro 20%. O sea, ahí está el 40% del presupuesto nacional en estos tres gastos, ¿no? Ahora me voy ya al gasto en guerra. Ahí sí me toca comenzar a mirarla, a explicar la metodología. Yo he partido, es un supuesto, que no todo el gasto militar es directamente relacionado con el conflicto interno colombiano. Es un supuesto. Tomo dos alternativas. Que el gasto militar, propiamente el gasto de guerra, perdón, para la guerra, gasto de guerra, de defensa y seguridad, es lo que sobrepase el 1% del PIB. Por ejemplo, si un año el gasto militar fue el 3.5% del PIB, entonces en esta alternativa sería el 2.5% del PIB es gasto para la guerra. Y la otra alternativa es 1.5%. Otros me pueden decir, un amigo mío, no, Diego, es que todo el gasto militar en este momento en el país de 10 años es para la guerra. Yo creo que usted está subestimando el gasto de la guerra, ¿no? Y bueno, puede ser. Simplemente yo presento estas alternativas y ya el lector o el investigador dirá si yo estoy correcto o no estoy correcto, y hay que tomar todo el gasto militar como gasto que va para la guerra. Claro, si fuera así, el gasto es impresionantemente alto, ¿no? Aquí fíjense ustedes que si considero ya el gasto militar de guerra, perdón, va para del 1%, alternativa más del 1,5% del PIB. Te dan dólares constantes 156.374 millones de dólares. Si es del 1,5%, una alternativa más conservadora, te da 119.549 millones de dólares. Mire, aquí yo soy más conservador que las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa. Pues el Ministerio de Defensa, cuando presenta sus gastos, supone, todo el gasto de defensa y seguridad supone como si fuera gasto para la guerra, ¿no? Además ellos incluyen empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, yo aquí soy más conservador que el mismo Ministerio de Defensa, o sea, tratando de ser, digamos, más objetivo y correcto metodológicamente de lo que se debe considerar gasto de defensa y seguridad y lo que se debe considerar gasto de guerra, ¿cierto? Y en pesos corrientes, eso equivale a 342.493 miles de millones de pesos o 342 billones de pesos, que también es una cantidad impresionante, ¿no? Es un mes y medio el presupuesto nacional del año que viene. Son 342 billones de pesos. Por aquí, aquí cuando estuvimos peleando por no vender Israel, estamos peleando por 5 billones de pesos para las carreteras de cuarta generación. El gobierno hablaba, gritaba 40 billones para un plan de 5, 7, 10 años. Miren, aquí hay toda la plata que se quiera, ¿no es cierto? Toda la plata que se quiera. Claro,
Claro que el Estado tuvo que hacer este gasto, porque es un conflicto, ¿no es cierto? Tenía que enfrentar el conflicto y tenía que dedicar recursos a resolver el conflicto, ¿no es cierto? Pero un conflicto de 52 años, que yo también hago la reflexión, ¿y por qué fuimos incapaces, los directivos políticos y la clase empresarial dirigente colombiana, para este conflicto? ¿Por qué necesitamos 52 años? Que todavía no está dicha toda la verdad, ¿no es cierto? Porque todavía falta que los ciudadanos aprueben el 2 de octubre el plebiscito que están de acuerdo con el acuerdo. Pero es que mire, este conflicto colombiano es el más largo de la historia del mundo, del siglo XX y el siglo XXI. No conozco un conflicto más largo, interno, porque externo sí, el conflicto palestino-israelí, eso viene como de siglos, ¿no es cierto? Viene como de siglos. Por interno de guerra civil, no hay un conflicto en el mundo más largo que colombiano en el siglo XX y el siglo XXI, no sé el siglo XIX. Esto es impresionante. Para mí es una falla de la clase política y dirigente colombiano que no fue capaz de parar este conflicto desde el comienzo o después. Vamos 52 años y esperamos que el 2 de octubre comencemos a tener luz. Entonces, ahora miremos gasto para la guerra, incluyendo el gasto de justicia que tiene que ver con la guerra. O sea, ahí le sumo ya el 30% dedicado a justicia, se lo sumo a estos gastos de defensa y seguridad o gasto militar para la guerra. Miren las cifras. Entonces fíjense, yo siempre miro dólares porque como que a mí no sé, me da claridad dólares, no sé si a ustedes dólares o pesos, pero a mí me da mucha claridad dólares. Mire, constante de 2014 da 179.000, va digamos de 142.460, si tenemos la alternativa del 1,5%, a 179.275 millones de dólares. Es una cifra asombrosa, ¿no? Y en pesos constantes, ahí está, de 313 billones a 392 billones. Digamos, eso sería para mí el rango del gasto de guerra de Colombia. Ya les dije, otros dicen que no, digo que yo voy a considerar todo el gasto militar. Entonces, es claro, ya vimos que esos, en lugar de tener 142.000 y 339.000, serían 231.000 que lo vimos antes. O sea, la diferencia es grande, ¿no? Grande. Entonces, estos son los datos, digamos, globales. Miremos las gráficas que también dan guía históricamente cómo ha sido la historia. Total del gasto de guerra en pesos constantes. Yo que les decía, a partir del 90 sube esto, ¿no es cierto? A partir del 90, es la subida fuerte, ¿no? O sea, en todos los gobiernos, ¿no? Claro que la pendiente como que sube un poco más después del 2000, digamos, ¿no? Que hay un salto. Ahí están las dos alternativas, la roja es la de 1,5, la azul, y la roja es la mayor gasto militar con la alternativa del 1%. Bueno, esto en pesos corrientes es lo mismo, en pesos corrientes es la siguiente, lo mismo, ¿no? Se muestra lo que viene diciendo, a partir de los 90, a partir de los años 90, esto se aceleró fuertemente. El combate, el conflicto, como el gasto, en este caso, del gobierno central, y por supuesto, de los actores, de todos los actores, ¿no? Y esto, gráfica siguiente, si consideráramos, esto es una idea para mostrar todo el gasto en defensa y justicia, o sea, ya lo que llamaba yo el gasto militar, todo el gasto, y todo el gasto de justicia, a ver cómo es, ¿no? También lo mismo, fíjate que sube fuertemente a partir de los años 90, tanto por el incremento del gasto militar como el incremento del gasto de justicia. O sea, el 5% del PIB llega, que eso es altísimo. Se gasta en justicia y gasto militar en Colombia. Miremos aquí el siguiente, total de gasto para la guerra,
Sí, eso ya es para la guerra, las dos alternativas. Está cerca del 3%, lo mismo, es que lo aumenta a partir del 90. Eso la tendencia es clara aquí, ¿no? Todo a partir del 90, todo a partir del 90 se complicó en este país, en el conflicto interno. Pero claro, da cerca del 3%, ¿no es cierto? Es alto, menos de lo que dicen todos los informes que presenta el Ministerio de Defensa u otros investigadores. Porque como decía, como ellos, todo es parte de que el gasto militar, todo va para la guerra. Entonces, claro, si se hiciera ese supuesto, pues el gasto aparece por encima del 3,5%. Aquí aparece máximo el 3% en los últimos, en el siglo XXI, ¿no? Siglo XXI, ¿sí es? Que es cuando viene el Plan Colombia, cuando llega el señor Uribe a la presidencia, el doctor Santos, ¿no? Todo. Pero ya iremos por periodos presidenciales. ¿Cómo ha sido la cosa? Mirad por periodos presidenciales. ¿Cómo ha sido desde el gobierno de Valencia? Claro, en esos, este es el gasto de guerra, el total. O sea, que incluye el gasto militar para la guerra y el gasto de justicia y otros para la guerra, ¿no es cierto? Claro, en los primeros, el 64, nacieron las guerrillas, ¿no? La FARC, la Liberación Nacional, todos. Pues todavía el gasto militar no era muy fuerte. Digamos, eso está precios constantes de 2014 para poder comparar qué tan importante fue ese gasto. Claro, a medida que pagan los gobiernos, va subiendo el gasto militar, ¿no? El gobierno de Carlos Lleras, por ejemplo, sube. El gobierno de Barco baja un poco. Fíjense, el gobierno de Barco, que él trató de buscar un arreglo, baja un poco el gasto militar. Luego viene el gobierno de César Gaviria, comienza a aumentar, aumenta un poco con respecto a Barco, ¿sí? Sigamos. Luego viene el gobierno de Turbay, ahí se pasó. Turbay, ¿está ahí? Así, Turbay, algo, no fue mucho tampoco en Turbay. A Turbay se le criticaba mucho por su estatuto de seguridad, ¿no? Pero dice que de todas maneras no fue tanto el gasto militar en el gobierno de Turbay, ¿sí? Luego venimos, Betancourt, sube un poco, sube. Barco, el que decía, barco baja. Gaviria, también no está alto. Samper, salto, hay un salto. En el gasto militar con Samper, hay un salto. Hay un salto con Samper. ¿Sí? Hay un salto. Luego viene otro salto con Pastrana. ¿Sí? Comienza el Plan Colombia. Y luego viene otro salto, ¿sí? Con Uribe. Y el primer periodo, ¿no? Y viene ese salto tan fuerte en el segundo periodo de Uribe. Si miramos la alternativa del Uribe, del 1%, salta el gasto militar de Uribe de 18.301 millones de dólares a 33.830. O sea, casi se duplica en el segundo gobierno de Uribe. O sea, casi se duplica. El segundo gobierno de Uribe es fuerte el gasto militar. Sigamos. Nuestro presidente Santos, mire el doctor Santos, el hombre de la paz, es el que más ha gastado en guerra. O sea, la acusación de Uribe, por lo tanto, con estas cifras es falsa, porque no se puede decir que Santos bajó la guardia, ¿sí? O sea, es una acusación falsa la Uribe, no tiene bases estadísticas. Mire, ese gobierno de Santos lo que saltó el gasto militar. El primer periodo. Bien, 47.000 millones de dólares en 4 años, o de 39 a 47.000, mire, fuertísimo. Y en los 2 años que van, tampoco es que haya bajado, van 17.614 millones de dólares. Entonces, el que más ha gastado en plata en guerra se llama
Juan Manuel Santos, no Álvaro Uribe Herrera, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esa acusación, yo no es que esté defendiendo a Santos, sino que esa acusación, sí, que es más malo que Uribe desde el punto de vista de guerra. Sí, claro. O sea, lo que dicen los uribistas es totalmente desfocado. No tiene que ver nada con la realidad, por lo menos de influencia en gasto militar e intervención militar, aún con otro aditamento, que con Santos comenzó a emitir la plata del Plan Colombia, mientras que con Pastor Uribe fue el máximo de gasto del Plan Colombia con Uribe, con Santos no. O sea, quiere decir que Santos metió más recursos internos a la guerra. Esto lo digo solamente porque, como yo creo tanto a los uribistas criticar a Santos, que es un hombre débil, que se dejó acorralar de la FARC, que no quiso pelear, pero las cifras no lo muestran. No es así, ¿no es cierto? Por eso es lo importante de tener cifras para todo. Sí, ¿dónde está el Plan Colombia ahí? Si ahorita si le agregamos el Plan Colombia, la cosa es peor. ¿Sí? Viene aquí la ayuda militar de Estados Unidos, aquí viene. Mire, ayuda militar de Estados Unidos. Mire cómo ha cambiado el tiempo. Mire. Mire esas cifras. Cuando comenzó la guerrilla, claro que eso, la asistencia militar de Estados Unidos viene desde los 50, no es va a quedar pequeña, ¿no? Y era fundamentalmente basada en misiones de asesoría, pero no había involucramiento en venta de materiales y cosas de esas, y aviones, no, eran muy reacios en esa época, ¿no? Pero dice que en el periodo 64-67 la ayuda fue baja, militar estoy hablando, ¿no? Aquí no estoy incluyendo ayuda económica. 25.8 millones de dólares, no es nada para ese periodo, pero vea cómo comienza a aumentar, ¿no? 1968, 1.085 millones de dólares. ¿Sí? Pero son 30, no es mucho tampoco, si dividimos por año, tampoco es mucho. Eso se comienza desde el 99. O sea, ya la influencia militar de Estados Unidos, aquí es el 99, al 2008, ahí donde es todo fuerte. O sea, donde entra el Plan Colombia. Eso es el Plan Colombia. Y ya el periodo 2009 al 2016, cuando le toca seguro día al flojo Santos, ¿sí? Ya la ayuda no es tanta, se ha bajado, porque la política de Estados Unidos fue por razones fiscales en Estados Unidos, además, ¿no? Y por razones decían, ustedes los colombianos tienen que ver cómo se involucran más en los gastos. Entonces, fíjense, 2.175 millones de dólares. Claro, todo eso suma, faltó el total, como 8.800 millones de dólares. Esos son corrientes. Entonces, si lo volvemos constantes, esos 8.800 millones de dólares son como 12.000, 13.000 millones de dólares. Entonces, fíjense ustedes, si esos 13.000 millones de dólares los agregamos a la cifra que iba antes de que iba el gasto militar interno de Colombia, gasto de plata colombiana, de 142.000 millones de dólares a 139.000, y agregamos los 12.000, nos vamos de 155.000 millones de dólares a 191, ¿no es cierto? 91.000 millones de dólares, que ya otra cifra, pues mucho más alta, ¿no? Más fuerte, ¿no es cierto? Pero otra cosa interesante. Fíjense ustedes que entonces la ayuda militar de Estados Unidos representa el 10% del gasto militar colombiano total. O sea, que el esfuerzo fuerte del gasto militar fue colombiano, fue interno, no fue de Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista de plata, sí, fue muy importante por otras razones, por la asistencia más que todo técnica, de contingencia, de otras herramientas, pero desde el punto de vista de formación, aquí no está, aquí estos datos no tengo, eso lo hice en otro estudio. El gasto del entrenamiento militar que se hace de colombianos en Estados Unidos, ¿no? Eso fue muy fuerte antes, ¿no? Ya en los últimos, ya eso no se hace porque prácticamente
el entrenamiento militar se hace en Colombia. Aún más, Estados Unidos está utilizando a militares colombianos para hacer asistencia técnica. Ya es lo contrario, ¿sí? O sea, no se meten ellos, sino contratan a colombianos para que vayan a prestar asistencia a Salvador, a Honduras, a donde sea, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso en la siguiente yo ya incluyo el Plan Colombia. Entonces hago un ejercicio para 2002 y 2014 de gastos de guerra. Esa es la alternativa, considerando la alternativa del gasto militar de más del 1% del PIB, es para la guerra. Entonces ahí incluye esa. Entonces ustedes ven aquí todo que el porcentaje del gasto, ya al incluir el Plan Colombia y otros, en el año 2002 el gasto total de guerra del Estado colombiano, incluyendo el Plan Colombia, era el 4% del PIB y bajó en el 2014 al 3.5% del PIB. ¿Sí? Es alto de todas maneras. Ya vimos que el promedio mundial de gasto militar era 2.3% del PIB y que el promedio del gasto militar en América Latina era 1.3%. Y ese 1.3% tiene incluido el gasto de Colombia, ¿no? Sigamos. Hay unas comparaciones internacionales, que es interesante. Miremos el gasto militar como proporción del PIB en algunos países, para ver cómo estamos nosotros. Estos datos del CIPRI, de la entidad esta de Estocolmo, dedicada a temas de defensa o militar. Esos gastos, ¿quiénes son los primeros? Los países árabes, ¿no es cierto? Eso es clave en todo esto. En todo lo que tenga que ver con gasto militar son los países árabes. Omán, mire, Omán, ¿ustedes saben qué es Omán? ¿Ustedes saben dónde está localizado Omán? Una cosa pequeñita. Mire, gastando, mire, en 2014 el 11.6% del PIB dedicado al gasto militar. Mira, Arabia Saudita 10.4%. O sea, esos países feudales están gastando la plata en gasto militar. Israel, por razones claras, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, fíjate que todos, Rusia, mire cómo Rusia es un cambio impresionante. Mire, en el 2010 el gasto militar de Rusia era 3.8% del PIB, en 2014 es 4.5%. Eso se llama efecto Putin, ¿sí? Efecto Putin. Ha querido volver a fortalecer a Rusia, modernizando toda la estructura militar de Rusia y además lo ha logrado. Colombia está en el puesto que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, el puesto 15 del mundo, de 191 países que tiene la comunidad internacional, está en el puesto 15 en mayor gasto militar, ¿no? Estos datos de CIFRI. Claro, el CIFRI toma como gasto militar a todo el gasto en defensa y seguridad, ¿no? Yo cuando calculo gasto para guerra ya dije que calculo es más del 1% o más del 1,5%. ¿Sí? Entonces, a él le da el 2014 3.4%. Estados Unidos está abajo porque es 3%. El segundo país en Latinoamérica es Chile, con gasto militar alto que está por el lado de 3%. Ahora, el tamaño del crédito colombiano, hay otras comparaciones que no las traje aquí. Por ejemplo, el gasto militar como proporción del presupuesto nacional. En Colombia es alto comparado con el mundo, también es alto, ¿no? El gasto per cápita, también un gasto interesante es cuánto se gasta aquí en gasto militar por persona. Todo eso está en el libro. Tampoco es que sea de los más altos Colombia, pero tampoco es de los más bajos. Faltó una tablita, una curva que yo quería mostrar que no quedó aquí, que es la evolución de gasto de justicia, porque esto es muy interesante. Si uno mira desde 1964 a 2016, uno ve que, digamos, está así, de 64 a 2016, ¿no es cierto?
no sube mucho, de pronto se acelera fuertemente a partir del siglo XXI. O sea, el sector de justicia no puede quejarse que porque no tiene plata, porque ellos se lo han aumentado fuertemente. Miren, el gasto de justicia, lástima que no puse esa gráfica, en los últimos años es 1.5% del PIB. Antes era menos del 1%, antes de 2000, 0.5 a 1% era antes. Ya subió el 1%, del 1,5%. O sea, se está convirtiendo en un gasto bastante importante en el presupuesto nacional, que, como yo decía, no está relacionado nada con la efectividad de la justicia colombiana. Conclusiones. Entonces, con supuesto que yo tengo que el gasto de guerra es el que va, y que supera el 1% del gasto militar por 1,5%, más el 30% del gasto de justicia. Entonces, en todo el 2014, eso hemos gastado entre 142.493 a 179.275 millones de dólares. Como decía, es una cifra muy importante, ¿no? Muy importante. Mire, esto es interesante, pues este dato. El plan Marshall, puesto a dólar del 2014, es 42.000 millones de dólares. Mire, fue un plan para toda Europa Occidental, no para un país. A pesos de hoy es 42.000 millones de dólares. Mire, Colombia ha gastado entre 3 y 4 veces más que el plan Marshall. Para que vean ustedes la magnitud del gasto colombiano. O sea, hay que hacer las comparaciones. Lo mismo, entre 1,5 y 1,8 veces el presupuesto nacional de 2016, que es impresionante. Y entre 8 y 10 veces el presupuesto de inversión del país, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Por eso yo puse un subtítulo en el libro, 179.000 millones de pesos de dólares perdidos, ¿sí? Porque esa plata hubiera sido gastada en otras actividades más productivas, era mejor para el país. Por supuesto, mucha esa plata es para pagar soldados, ¿no es cierto? Que comen, ¿no es cierto? Y entonces demandan. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que esa plata sería mejor gastada en construir carreteras, en vivienda, en educación, en salud, en el campo colombiano, en la industria, que la abandonamos, sería más productiva, porque habíamos dado empleo igualmente, pero un empleo productivo. O sea, es un recurso, o sea, unos gastos más eficientes, más productivos para el bienestar del país, ¿no es cierto? O sea, los gastamos en lo que no íbamos porque no fuimos capaces de superar el conflicto. Y lo repito, porque nuestra clase dirigente y nuestra clase política no fue capaz de superar el conflicto o evitar lo que hubiera ocurrido, porque no ha querido hacer las reformas que iba a hacer. Porque buena parte del problema colombiano de guerra que viene de la Colombia, un problema de tierra que no se ha resuelto todavía, el problema de tierra en Colombia, y desigualdades. Entonces, por eso, es una locura los señores que dicen que no han de acuerdo con la FARC, ¿no es cierto? Es una locura. ¿Por qué quieren? Que sigamos estando. ¿Qué año estamos? Creo que aquí está el último año, 2014. El presupuesto nacional para el sector de defensa, yo creo que este año está en 28 billones de pesos, 28.000 miles de millones de pesos, 28 billones de pesos. Es una cantidad monstruosa. Yo no digo que todo gasto debe desaparecer, porque el país todavía tiene necesidades, ¿no es cierto? Vamos a terminar un acuerdo con la FARC, falta arreglar el problema con la Dirección Nacional, terminar de acabar con las bandas criminales, ¿no es cierto? Entonces, todavía necesitamos un componente militar de todas maneras, yo diría más de policía, sobre todo para temas de bandas, ¿no es cierto? Delincuencia, más de policía que ahorita. Pero ya el acuerdo con la FARC ya da lugar a que el gasto militar se pueda reducir. ¿Por qué? Miren,
Porque ya no hay combates con la FARC. La guerra tiene una característica, es intensiva en energía. Pues necesitamos energía para mover los tanques, para mover los camiones, para mover los... Mire, los aviones esos militares, cada horita de vuelo consumen una cantidad de combustible. Entonces, si se disminuyen los combates, se van a disminuir gastos en eso, en combustibles, en pilotos, en mantenimiento, en repuestos, ¿sí? Entonces ya debía reducirse el gasto para el otro año, debía reducirse. Y además, ya uno podría decir que soldado que se retire, oficial que se retire, no se reemplace, para ir disminuyendo. Mire, te voy a dar una cosa, están pensando en la reforma tributaria, ¿no? ¿Cuánto empiezan a buscar? ¿2, 4 millones de pesos? Eduardo, ¿cuánto es la idea para recoger de la reforma tributaria? ¿4 millones? ¿Menos? ¿Más? ¿Cuánto? Pero póngale, aquí gastamos 28 billones de pesos en gasto militar y en justicia lo mismo. Entonces, con que buscamos cada año 2 billones de pesos, 3 billones de pesos, eso es importantísimo eso para el país, ¿no es cierto? Para eso necesitamos que efectivamente el acuerdo sea una realidad y que se cumpla, ¿no es cierto? Porque no solamente firmar el acuerdo, no es solamente votar sí en el principio, sino que se cumpla el acuerdo, que se dé a su implementación real y que luego que también siga un acuerdo con los ejércitos de liberación nacional. Entonces, es muy importante. Por eso, mire, desde este solo punto de vista económico, de las finanzas del gobierno central, esto es un beneficio total, sin incluir los beneficios de la disminución de todos los costos para el sector privado y los costos de todos los costos que tienen que ver de años en la infraestructura del país, que son importantes, ¿no es cierto? Los secuestros, que sacar las amenazas, las muertes, los heridos. Mire, es que no solamente estamos gastando esta cantidad de plata, sino hemos tenido casi 200.000 muertos, como 340, 400.000 heridos, muchos de ellos discapacitados, más de 35.000 secuestros forzados, más de 80.000, 100.000 desaparecidos, torturados, amenazados. ¿Cuánta gente ha perdido, la gente del campo ha perdido sus bienes, su tierra, sus bienes, 3, 4 billones de hectáreas? Entonces, no solamente es este gasto, ¿no? Yo me concentré fue porque el libro se llama Gastos de Guerra. ¿Cuánto se va a bajar anualmente? ¿Ah? ¿Cuánto se puede manejar? ¿Cuánto se puede bajar anualmente? ¿Del gasto? Sí. Ese 4% del PIB, ¿cuánto lo pueden gastar en los próximos 10 años? Debe bajarse al 1,5%. 1,5%. Cada año, ¿cuánto? Cada año un pedacito, o sea, si le bajo 3,5, 2,5 por 10 años, punto 25 del PIB. Punto 25 puntos del PIB. Para que no sea forzado, porque mire, yo soy consciente de lo siguiente. Hola, cuidado. ¿Cuántos guerrilleros tenemos de la FARC? Bueno, nadie lo sabe, ¿no es cierto, Camilo? Es un misterio. Nadie. El gobierno dice que 7.000, porque el gobierno dice, los derrotamos porque los bajamos de 17.000 a 7.000. Pero quedamos en el gobierno. ¿Sí? 8.000. Mire, 8.000, mire, es muy fácil destruirlos. Algunos se quedan en el campo, ¿cierto, Camilo? Los indígenas, ¿qué hacemos con los indígenas? Volverlos a sus resguardos, no sé. Pues, otros van a estudiar, otros van a hacer política, pero, mire el problema. O sea, por año vas a bajar 2 billones. Sí, exactamente. 2 billones. 2 billones se pueden bajar. Eso es bastante. Bueno, en 10 años son 20 billones. No, se podría acelerar, pero es que aquí uno tiene que ser político. Sí. Ni la mitad de lo que necesitaría. Claro, yo sé. El problema es el siguiente.
uno puede, que quiere reducirlo más rápido, pero el problema es político. ¿Cómo hace usted para disminuir los 270.000 soldados a un ejército normal de 70.000? ¿Sí? ¿Cómo botas tú 200.000 soldados? ¿Dónde los mete? Más, ¿tú crees que los generales, los coroneles van a aceptar eso? No lo aceptan. Por eso tiene que ser un pueblo, yo quisiera más acelerado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el supuesto de cuánto dura el proceso por el ELN? No sé cuánto dura, pero además depende qué pasa con los elementos de liberación nacional. O sea, yo lo que quiero decir es que yo por mí soy partidario de bajar lo más rápido que pueda. Pero, piense, Eduardo, ¿qué hacemos con 200.000 soldados? No le podemos decir vaya para afuera. Imposible. Porque hay que buscarle alternativas. Claro. El acuerdo no se refiere a la reducción. ¿Todos lo leyeron? Los pocos No, el acuerdo no habla de esto de reducir el ejército. En el acuerdo no hay un dimensionamiento de los recursos que se ahorran por este lado y los que se generan por otro. Yo creo que aquí el acuerdo se debió afinar y decir, bueno señores, vamos a desmontar este aparato militar. ¿Sí? Vamos a desmontar. Eso sí se hace. Ahí aparece cuánto es el desmonte de las FARC y cuánto vale por persona y cómo nos van a subsidiar. Eso está. Pero el militar, que es de donde debe salir esa plata, no está. Claro, yo sé. Ahí está el problema. Pero es que no solamente está ese problema. ¿Qué va a hacer? Aumentar. Acaba usted aumentando el gasto de la confrontación. Sí. Es que el problema. Entonces, lo menos que usted podía, y eso sí no Sí. está en el acuerdo, lo menos que usted podía hacer es que estos gastos de desmonte Sí. de la FARC tengan de menos gasto militar oficial. De otra manera usted va a tener un mayor gasto en la guerra. Antes el gasto público lo hacían para los militares y ahora lo vamos a adicionar con las FARC. Sí. Eso es perfecto. Hay que hacer el desmonte de la FARC. Ese es el acuerdo. Pero ¿dónde hay la garantía de que esa parte venga del desmonte del gasto militar? De otra manera vas a tener un mayor gasto público. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No hay ese acuerdo. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Daba vueltas y decía, pero ¿cómo no me van a decir de dónde viene el mayor gasto para el desmonte de la FARC? Eso debería venir del ejército. Y es que no está. Sí. Y si no viene el ejército, entonces lo que vas a tener en suma es un mayor gasto para la confrontación. Llámelo subsidio o llámelo algo. Porque el ELN sigue también. Bueno, pero digamos, voy a terminar ya mi intervención para que después, cuando hable Camilo, pueda haber un poco de preguntas. Sí, entonces yo he mostrado aquí que el gasto que hemos tenido es fuertísimo y que con eso podemos hacer muchas cosas. O sea que hay que reducir el gasto militar, obligatoriamente. Esto no puede ir solo de reducción del gasto militar, porque esto, para poder resolver lo que tú dices, Eduardo, sabe muy bien que hay un modelo que impide crecer, ¿sí? Que impide hacer muchas cosas. Entonces, también hay que cambiar cosas del modelo. Si no hay nada que hacer. Bueno, entonces con esto, doy por terminado. En el libro ustedes podrán tener más detalles, y esto es para que entre la discusión. Aquí solamente yo hago unas propuestas, como digo, otras, pero me dice, Diego, no todo el gasto de defensa y seguridad para la guerra. No creo que sea así, pero bueno, yo pongo estas alternativas y que entre discusión pública. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Y ahora tenemos el comentario de Camilo González Pozo, quien es ingeniero químico, fue ministro de Salud, magíster en Economía y director de Indepaz. Y ha escrito varios libros
que no tenemos tiempo de reseñarlos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y para Indepaz, por supuesto, es una gran satisfacción ahora publicar conjuntamente con Uniciencia esta investigación sobre gastos de la guerra en Colombia, de Diego Otero Prada. Ya habíamos hecho una publicación que también tuvo un papel muy importante que se llamó Las cifras del conflicto, que fue yo creo que eso fue un trabajo pionero en Colombia en esta materia, cuando aún no existía un sistema de información como el que ahora tiene el propio gobierno. La Presidencia de la República tiene ahora un registro, que es el Registro Único de Víctimas, que la verdad que por lo menos hasta hace un par de años era bastante riguroso, pero yo creo que el antecedente más importante de mostrar un panorama de conjunto de las cifras del conflicto fue este trabajo que publicamos también con Uniciencia, y que todavía lo piden de universidades y de muchos lados, hay que hacer una reedición. Entonces este trabajo que tenemos ahora, Gastos de la Guerra en Colombia, llega en un momento supremamente oportuno. Tiene posibilidades de muchas lecturas. Las series largas que nos presenta Diego y el trabajo que se ha hecho estadístico va a ayudar muchísimo a lo que es una interpretación de lo que ha sido la historia y la dinámica de la guerra o del conflicto interno en Colombia. La manera como ha evolucionado el gasto público dedicado a la guerra, pues es un indicador que va a permitirnos decir algunas cosas, completar los elementos de análisis. En estos trabajos es central la metodología, cuáles son los criterios con los cuales se escogen las diferentes series de gasto público. Yo creo que ahí hay una escogencia desde el autor de tomar en cuenta la metodología de planeación nacional y la metodología del Ministerio de Defensa, eliminando algunos rubros. A mí me produce un poquito de curiosidad que tanto perturba el análisis el que se incluya en gastos de gobierno, aunque por supuesto hay algunos rubros del gasto de gobierno directamente relacionados con orden público, pero yo no creo que sea significativo la variación, pues el monto que por este lado se aporta. Tenemos una documentación muy sólida sobre gasto en guerra. Y la definición que nos trae como el exceso de gasto en defensa, seguridad y justicia por encima del promedio latinoamericano. Creo que eso es muy importante para que no hablemos del gasto en general de defensa, sino de un exceso de gasto en función del conflicto. Y se puede analizar de manera diferenciada, lo que corresponde de manera estricta al gasto militar y los otros componentes que ahí están incluidos relacionados particularmente con justicia. De modo que incluso si tomamos exclusivamente el gasto militar, tenemos unas curvas muy similares a las curvas generales de gasto que tenemos. Entonces yo destaco la solidez de la metodología, del aporte desde ese punto de vista, y la diferenciación también conceptual entre el gasto de guerra y el costo de guerra, que es el siguiente capítulo del libro. Yo creo que será el costo de guerra, y el tercer capítulo será los costos de la reparación y de la reconstrucción del país. Me atrevo pues a anticiparle los títulos de los próximos libros, pero el costo del conflicto, de la guerra, se refiere al costo de los daños producidos. ¿Cuánto vale, cómo se valoran los daños materiales e inmateriales, el costo en vidas, en años de vida perdidos, la evaluación de todas las modalidades de daño, ¿no? Hemos hecho algunos cálculos de este drama, de lo que significa el costo en vidas, utilizando metodologías como la metodología de la Corte Interamericana, por ejemplo, para valorar, o de las Cortes colombianas, para valorar daños, el desplazamiento forzado. Sobre esto hay unas tablas de los jueces que nos permiten también mostrar la magnitud del daño en términos de costos del conflicto, que esa es la otra cara, lo que se ha gastado del presupuesto, de los recursos del Estado,
y lo que ha costado por la destrucción que ha significado el conflicto. Entonces yo creo que pues ese es un punto muy importante. La visión de largo plazo, estas series yo creo que son un aporte muy grande. Uno incluso puede repasar las periodizaciones que se han hecho del conflicto y ver que el 83% del gasto de guerra se ha hecho en el siglo XXI. Agregándole, yo creo que 78 en el siglo XXI y se le agrega el gobierno de Samper, que fue que comenzó a elevar el gasto, y tenemos 83%. ¿Qué significa eso? Que la situación de conflicto armado interno, de situación de guerras en nuestro país, tuvo una situación de alta intensidad desde finales de los 90 hasta la época actual. En cambio, si vemos la curva, nos damos cuenta que el periodo del Frente Nacional fue un periodo de conflicto de baja intensidad también. Se han hecho otras lecturas de interpretación del Frente Nacional. El periodo de surgimiento de la guerrilla en Colombia, de la emergencia de las FARC, del ELN, imagínense todas estas situaciones, hasta los años 70 incluso, con la emergencia del M-19, no fue un periodo de gran gasto, ni de gran intensidad de las confrontaciones, fue una situación de conflicto interno armado marginal. Y la situación de las curvas que nos mostraron, pero yo también creo que se puede correlacionar pues, con las interpretaciones históricas que se están ensayando para el esclarecimiento de lo que ha pasado, nos muestra que los años 80 son los años de cambio de signo y de que comienza un conflicto de media intensidad, que tiene que ver con contextos internacionales y nacionales, con una situación como la de Centroamérica. Estamos muy relacionados en todo esto con el panorama internacional. Entonces me parece que sugiere muchísimo para una interpretación histórica de la dinámica del conflicto, los elementos que nos trae el libro de Diego Otero que estamos hoy aquí mirando. Y yo quiero traer también esto a la situación actual, en el debate que se está haciendo en Colombia sobre los gastos de la guerra y los costos del acuerdo de paz, los costos de La Habana. Hoy hacíamos un debate en Bucaramanga, en varios escenarios, todavía continúan los negociadores de La Habana, del gobierno, en pleno, en un trabajo pedagógico, y mañana va el expresidente Uribe al mismo escenario en la Semana por la Paz. Y anoche en Girón hacíamos en el Centro Cultural un evento, y era un evento para hacer el comité del sí, y se nos apareció un señor del no, y pidió la palabra en medio de nuestro trabajo de formar el comité, y dijo: yo quiero decirles a ustedes que esto es una vagabondería, que van a financiar aquí, vamos a engordar a unos criminales dedicándole la plata mientras se mueren los niños en el Chocó. Y nos pegó una vaciada tremenda. Afortunadamente yo tenía el libro de Diego Otero y se lo saqué. ¿No? Y entonces le comencé a hacer preguntas al señor. Le dije: ¿usted conoce la investigación del profesor Diego Otero? Pues no la podía conocer porque no ha sido publicada. Comencé corchándolo, el tipo quedó aterrado. No sabía ni que había una investigación ni quién era el profesor Diego Otero. Le dije: 179.000 millones de dólares ha sido el gasto de guerra. Y pues yo, como estudié ingeniería y econometría, hice una división dificilísima y me dio 72.000 millones de pesos diarios del 2016. El gasto para 10.000 excombatientes, pues ha sido publicado en avisos y todo, 240.000 millones, equivale a 2 días de guerra. Hay algo de sofisma en ese razonamiento, profesor, pero es un hecho notorio.
de que estamos discutiendo en esta discusión de que la cantidad que se va a dedicar a los excombatientes, para no pues, entrar en otros argumentos que son, por supuesto, más de peso, pero ya hablando en estos términos, son 2 equivalentes a 2 días de guerra. Hicimos una suma muy rápida de no solamente los gastos para los excombatientes, sino la seguridad de los comandantes, de todos los efectivos, más lo que va a costar el partido político, según los acuerdos, un 10% del fondo destinado a los partidos, agregándole el crecimiento en burocracia institucional para manejar la implementación de los acuerdos, y a todo eso los tribunales de justicia, para mirar el capítulo de aquello que es gasto en función de las FARC, y multiplicando, dividiendo, haciendo las reglas de 3, da 33 días de guerra, 4,5 billones de pesos. Nos vamos a gastar, suponiendo unas cifras que les puse grandísimas, un aparato de 1.000, acompañando a los magistrados con sueldos de 10 millones mensuales, para hacer el cálculo, para que ganen bien, porque no pobres pues no tienen por qué ganar mal. Y con todo y eso, da 4,5 billones de pesos, 33 días de guerra. De eso se trata. Por supuesto que yo creo que son datos que pueden tener alguna importancia en este momento en el debate sobre pues, cómo es que se va a hacer con el gasto militar y con el gasto para la paz. Pero a mí me parece que sí, que aquí se han planteado preguntas en la conversación que ya se inició, yo voy a darle tiempo para que hagamos un intercambio al respecto, sobre qué puede sugerir un análisis de esto en función del posacuerdo y la etapa que viene. Ya el gobierno ha hecho un plan. No, el señor se salió de la reunión. Eso fue terrible. Fue terrible, pero yo tengo el correo electrónico y le voy a mandar el libro al señor de Girón. El ejército colombiano y el gobierno colombiano pues, han decidido hacer un plan a 30 años, el plan militar a 30 años, el plan de defensa. Y ese trabajo lo vienen haciendo desde hace ya unos 5 años, que se llama la aplicación en Colombia de la doctrina Damasco. Tiene un nombre interesante, ¿no? De convocatoria bíblica, cuando San Pablo llegó a una parte y se le iluminó toda la inteligencia y escribió los evangelios. Aquí también se llama la doctrina Damasco y trazan la ruta para hasta el 2030 o más, 30 años hacia adelante, de qué pasa con la doctrina militar. Y aplican pues todas las teorías de la doctrina de acción integral. Tienen los generales que en esta materia están pensando más, incluso de ACORE, con quienes hemos hecho conversaciones y reuniones, son conscientes de que aunque no se pactó en los acuerdos de La Habana, el gobierno no llevó el tema militar, del gasto militar a la mesa de La Habana, pero son conscientes de que efectivamente tiene que darse una reorganización de las Fuerzas Armadas. Ahora se están inventando todo tipo de cosas para que se mantenga el gasto con una reorientación. Entonces dicen misiones internacionales. Y la verdad es que se están desanimando ahora con eso del ejército islámico. Esos tipos son demasiado peligrosos y no creo que van a ir muchos militares colombianos a pelear con el ejército islámico. Pero en eso también han pensado. Que en las fronteras, que modernizar la armada, bueno, todo tipo de cosas están inventándose para mantener el gasto, pero hay conciencia incluso en la cúpula militar de que esa reestructuración significa menor gasto. El problema son las condiciones políticas y el tipo el clima que se pueda crear en Colombia en el posacuerdo. Si realmente el posacuerdo funciona, yo creo que la posibilidad de una disminución más acelerada de la que ahora nos comentaba aquí el profesor Diego, del gasto de guerra, del gasto militar, puede ser mayor. Y yo creo que a eso tendríamos que jugarle
a ver cómo ese exceso de gasto se convierte en inversiones y en gasto público constructivo, no destructivo. Pero me parece que pues, el tener esta información organizada así, tan contundente, yo creo que permite cambiar los términos de la conversación, incluso sobre la reestructuración y los costos de la estructura militar colombiana hacia adelante, ¿no? Que yo quiero pues, destacar estos elementos, destacar la importancia para el análisis de series largas y de periodos de la dinámica del conflicto, y la importancia en el momento actual, en la controversia que tenemos como pues un elemento vital hacia la votación del 2 de octubre. Entonces, muchas gracias a Diego y muchas gracias a la Academia por esta acogida, como siempre, para la presentación de trabajos tan serios. Muchas gracias a todos. Y ahora Diego ha invitado a un vino de honor para que podamos discutir estos temas. El narcotráfico tuvo que influir necesariamente, para mí, el aumento del gasto de los últimos años del ejercicio pasado, y eso el narco también influyó mucho, porque el narco ha causado muchos problemas que han tenido que gastar en, ¿o no? Estoy equivocado. Pero discutámoslo en el vino de honor. ¿Sí? Lo discutimos allá en el vino. Lo discutimos ahora. Hacemos el vinito allá y discutimos. Bueno, muchas gracias. Todo bien. Dale. Estos son militares simplemente lo que hay que el gasto. No, yo digo que el cohete, que es 125, pero puede acelerar más, claro. Claro que sí. Bueno, Camilo, muy bien.